Muy bien, buenas tardes con todos. Estamos a punto de empezar esta clase, la última clase del curso Reseteo Metabólico 2.0. Vamos a hablar de hipotiroidismo, principalmente de hipotiroidismo de Hashimoto, que es donde eh, la alimentación y el estilo de vida tienen más impacto, ¿no? Entonces, este es además uno de los, dentro de lo que yo he visto al menos, y también lo muestra así la estadística, el más común de los casos de hipotiroidismo, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune. Y es donde principalmente nos vamos a enfocar en lo que va a ir de este módulo. Muy bien, como siempre les digo, nuestros acuerdos, tener mente y corazón abiertos, evitar distracciones, tener algo donde tomar nota. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno durante el curso apuntar, porque ya a veces, cuando no se toma nota de lo que uno considera en ese momento importante, ya a veces luego se nos pasa, ¿no? Se nos pasa ya, retomar ese momento ya se hace más difícil, ¿no? Entonces yo les recomendaría ahí sobre la marcha, primera vez que ven el curso, ya sea en vivo o grabado, tomar nota y ahí, tener más claras las dudas y también luego poder compartirlas, ya sea por este medio, el chat, o también por el WhatsApp, que es otro medio que ustedes tienen mi número. Muy bien, como siempre les pongo también, tengo 27 años de experiencia profesional, 15 años dedicados a este tipo de pacientes, ¿no? En control de prevención de enfermedades metabólicas. Vamos a entender un poquito por qué es importante hablar de la tiroides, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de la tiroides? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es que trabaja? Bien, su ubicación, ya sabemos, una glándula, ¿no? En forma de mariposa que se encuentra en la parte central del cuello, ¿no? Y creo que eso está bastante claro y no creo que haya ninguna dificultad. Es una glándula muy importante. Ahora vamos a ver el motivo por el cual es tan importante la tiroides. Bien, la tiroides produce dos hormonas, ¿ya? Produce dos hormonas, la T3 y la T4, ¿ya? Principalmente se recomienda cuando los vayamos a medir en laboratorio, cuando vayamos a medirlas en laboratorio, medir T3 libre y T4 libre, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Porque es las hormonas que van a tener acción sobre nuestro organismo, ¿no? Si están unidas a su proteína transportadora, pues no es lo mismo, tienen que ser T3 libre y T4 libre, ¿ya? Bien, de acá puede venir una duda, ¿no? Porque normalmente cuando mandan a hacer examen de laboratorio para ver la función tiroidea, el primer análisis que piden, aunque no debería ser el único, pero el primer análisis que piden es la TSH. Y uno puede decir, pero ¿por qué piden la TSH si la TSH estoy viendo que no la produce la tiroides? Lo que pasa es que la tiroides recibe un estímulo, una orden. Esa orden para producir hormona T3 y hormona T4, esa orden, ese estímulo, viene de la hipófisis. ¿Ya? Viene de la hipófisis y a través de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Entonces, esta TSH es la que se encarga de estimular a la tiroides para que produzca T3 y produzca T4, porque puede haber esa pregunta, ¿no? ¿Por qué cuando la TSH está alta, por qué cuando la TSH está elevada, dicen que tenemos hipotiroidismo, ¿no? Porque uno puede en primera instancia pensar, oiga, pero si tengo la hormona alta, ¿por qué me está indicando de que está funcionando de manera lenta mi glándula? Por lo que acabamos de ver, ¿no? La TSH no la produce la tiroides, la produce la hipófisis. Y es para estimular a la tiroides a que produzca T3 y T4. Entonces, cuando la tiroides está trabajando mal, exige a la hipófisis producir más TSH para compensar ese hecho que está trabajando mal. Es como cuando hay un empleado que está trabajando mal y tenemos que decirle constantemente que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje. A lo mejor ese empleado está cumpliendo su
cuota de trabajo, por decirlo de alguna manera, ese empleado está cumpliendo con el trabajo que se le ha indicado, pero a costo de que le tenemos que estar constantemente diciendo trabaja, trabaja, trabaja. Eso es lo que pasa en esta fase del hipotiroidismo. Es que la TSH se eleva, la hormona estimulante de la tiroides se eleva, para conseguir que se produzca suficiente cantidad de T3 y de T4. Por eso es que ya se está hablando de hipotiroidismo en esa situación. Y muchas veces la tiroides, para poder responder a ese estímulo, incluso crece de tamaño para poder cumplir con esa exigencia de la hipófisis que le está diciendo a través de la producción de TSH que se produzca la cantidad necesaria de T3 y de T4. ¿Por qué pasa esto? Digo y repito, porque la tiroides no está trabajando de manera correcta. Quisiera saber si este punto ha quedado claro, si lo he conseguido explicar bien o si a lo mejor tienen alguna duda a este respecto. Coméntenme ahí en el chat si he conseguido explicarlo bien, si no lo volvemos a explicar de alguna otra manera. Bien, mientras ahí me comentan si les parece bien la explicación, si se ha entendido bien el por qué la TSH está alta cuando hay hipotiroidismo y por qué la TSH está baja cuando hay hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces es importante entender eso. Muy bien, entonces, la verdad que la tiroides, la T3 y la T4, cumplen muchísimas funciones. Si todo aquello que tiene una función, digamos, operativa está influido de manera directa o indirecta, no sé si todo, pero me parece que prácticamente todo, ¿no? Todo funcionamiento, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la digestión, la motilidad intestinal, muchísimos aspectos, ¿ya? Eh, tienen que ver con que haya o no la hormona tiroidea. El crecimiento, mantenimiento de mayor parte de las funciones corporales, regulación del metabolismo, o sea, es nuestra fuente energética la que va a permitir que trabajemos de una manera adecuada, ¿ya? Entonces, ambas cumplen función operativa, digámoslo así. La principal hormona que tiene una función operativa es la T3, es, digamos, la principal hormona activa. La T4 se puede decir de alguna manera que es la hormona inactiva. O sea, la T4 no cumple una función y la T3 sí. ¿Ya? Siempre con eso estamos tratando de hablar en términos no superficiales, pero sí términos que se puedan entender de una manera simple. ¿Ya? Porque la intención del curso es darles herramientas operativas para solucionar problemas reales. La parte científica es importante, pero también es importante, dada la característica del curso y la duración del mismo, que se pueda entender y se puede digerir de una manera adecuada, ¿no? Entonces, la T3 es la hormona activa, la T4 es la hormona inactiva. La T3 tiene 3 átomos de yodo, la T4 tiene 4 átomos de yodo. Entonces, uno puede preguntarse, ok, bien, si la T3 es la hormona activa y la T4 es la hormona inactiva, ¿para qué se libera T4? ¿No sería más lógico que se libere de frente T3, T3, T3 y nada más que T3? Y no se libere T4. ¿No? Lo que pasa es esto. La T4 funciona como una reserva cerca a los tejidos. Me explico. Como les dije, la T4 tiene 4 átomos de yodo, la T3 tiene 3 átomos de yodo. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, cuando necesita T3, le quita un átomo de yodo a la T4 y la convierte en T3. Ya la quita de la posición 5, ¿no? Y se activa a T3. A T3. Y ya es hormona activa. Entonces, pero no es que tiene que esperar que la tiroides produzca T3, no, ya está ahí cerca del tejido y el tejido se encarga, tejido renal, el tejido, no sé, pues, eh, el hígado, el páncreas, ¿no? Los tejidos le quitan ese átomo, tienen esa capacidad de, desyodificar, de quitaron un átomo de yodo a la T4 y vuelve a ser, y pasa a ser T3 y se activa. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja de tener T4 en sangre, que fácilmente, rápidamente, ahí in situ,
nuestro organismo activa la T4 pasándola a T3. Entonces, se estima, se estima que, no sé si Carmen quiere comentar algo o se le abrió el micrófono por error. Ok. Bien, recuerden mantener su micrófono cerrado, a menos que quieran hacer una consulta, levantan la mano y ahí ya les doy el pase. ¿Ya? De preferencia escriban por el chat sus consultas, por favor. Muy bien, como les decía, se estima que el 80% de la T3 se produce a partir de la T4. ¿Ven? De ahí la importancia de la T4. Eso le da flexibilidad a nuestro organismo. No sé si han escuchado hablar de la levotiroxina o el Eutirox. ¿Han escuchado ustedes hablar de la levotiroxina o el Eutirox? La levotiroxina sódica, ¿no? ¿Sí han escuchado hablar de la... Ah, ok, Luz Marina, claro, eso es lo que se le da a un paciente que... Excelente, Carmen, buenísimo, muchas gracias. La levotiroxina, así es, Luz Marina. Entonces, eso es lo que se le da a un paciente que tiene hipotiroidismo, que tiene ¿no? problemas con, las, eh, con las hormonas tiroideas. La levotiroxina es T4, ¿ya? Es T4. Entonces, lo que estamos dando es T4 para que el organismo convierta a T3 lo que necesite. Ya hubo un tiempo, hace más o menos unos 10 años, un poco más, que se empezó a experimentar con dar T3. Se estaba dando T3. Dijimos, ah, ok, digamos que los médicos en una de esas reuniones que tienen, dijeron, bueno, vamos a probar, ya no da T4, sino vamos a empezar a dar T3. Hicieron investigaciones, pero, pero resultó ser peligrosísimo dar T3 porque empezó a haber desbalances. Muy rápido, muy rápido. Entonces, se sigue trabajando nuevamente con T4. Entonces, los médicos siguen dando T4. Evidentemente, en este curso mencionamos esto que les comento ahora, no porque nosotros vayamos a recetar levotiroxina, no es función recetar levotiroxina, no como cultura. Es bueno que lo sepamos, ¿no? ¿Qué es la levotiroxina? ¿Y por qué no se receta T3? Por lo que les acabo de decir, ¿no? Quedó demostrado que resultaba ser contraproducente el indicar T3 directamente. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Esto es importante. El exceso de cortisol limita la producción de TBH. La TBH es la hormona, bueno, se llama hormona liberadora de tirotropina. Es la hormona que estimula la producción de la TSH. O sea, así como habíamos visto acá, vamos a ver un ratito, habíamos visto acá que la hipófisis ordenaba a la tiroides que produzca T3 y T4, la hipófisis también tiene un jefe, por decirlo así, que es el hipotálamo. El hipotálamo libera la TBH, que es la que se encarga de ordenar a la hipófisis que produzca la TSH. Entonces, el cortisol limita la producción de hormona liberadora de tirotropina, de TBH. Y el cortisol se va a activar muchas veces por exceso de estrés, ¿ya? Pero también, ojo, hay lo que se llama la sobrecarga adrenal. No sé si han escuchado hablar de la sobrecarga adrenal. Esto pasa en personas que se les dificulta dormir, o sea, no tienen sueño en la noche y durante el día están cansadísimos, ¿no? Entonces, cortisol y adrenalina son hormonas que deben disminuir en la noche y aumentar a medida que sale el sol en la mañana, a primerísima hora. Entonces, en estas personas, las glándulas adrenales, que son las que producen estas hormonas, llamémoslas del estrés, entonces se ven sobrecargadas y no hay suficiente cantidad como para que estemos despiertos durante el día. Ahí se manda, luego lo vamos a ver luego, un examen de cortisol AM, ¿no? Porque a veces es un problema de que falta cortisol alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce mucho cortisol de noche y en la mañana ya no hay cortisol AM en la mañana. Entonces, ese exceso de cortisol en la tarde-noche, pues está limitando la producción de la TBH, que también impacta en la producción de la TSH, que a su vez impacta finalmente en la presencia de T3 y de T4.
¿ya? Entonces, tener presente eso también. Esto es interesante, no se dejen impresionar por esto, ¿no? Vean acá es, ¿no? La tiroxina, la T4, ¿no? Tiene acá vean, sus 4 átomos de yodo. Ojo, eso no es necesario ni que lo memoricen, una vez más, pero es importante que lo tengan como cultura general, o sea, que sepan que esto existe. Acá tenemos la T3, de la posición 5 falta un yodo. Por eso es que T3 tiene 3 átomos de yodo. Esto no son palitos, por si acaso, son la I que representa al yodo. ¿Ya? La I que representa al yodo. Entonces, acá indica, ¿no? En la posición 5. A veces nuestro organismo se equivoca, ¿no? Y no saca el yodo de la posición 5, sino que la saca de la posición 3. Y ahí se produce lo que es la T3 reversa. Esto es muy poco común. Esto es muy poco común, ¿ya? No quiero complicarles con esta parte, pero es bueno que lo sepan, como les digo, al menos por cultura general. Cuando muchas veces sale todo normal, pero el paciente sigue teniendo características de hipotiroidismo, se manda a hacer T3 reversa. Cuando el organismo le quita un átomo de yodo en la posición equivocada, entonces molecularmente ya no es lo mismo, no es la misma T3. Sigue teniendo 3 átomos de yodo, pero le han quitado el yodo en la posición equivocada. Y el organismo ya no la reconoce como T3 y se vuelve una T3 inactiva, T3 reversa que va a parar al hígado y ahí simplemente se destruye, se inactiva. Entonces, también es bueno tenerlo presente que en ocasiones esto es necesario. Entonces, la TSH estimula la producción de la, T4 y de la T3. Entonces, la TSH es un muy buen indicador de hipotiroidismo, pero no debería ser lo único que medimos. Uno de los grandes errores, creo yo, es mi punto de vista, equivocado o no, pero es mi punto de vista, es un error lo que están haciendo los endocrinos. Hace unos 10 años atrás, poco más tal vez, solamente medían TSH. ¿Ya? Solamente medían TSH. Error. Ahora, ¿qué están haciendo? Están midiendo TSH y T4 y no miden T3. ¿Por qué? Una cuestión económica nada más. ¿No? Claro, no es culpa muchas veces del endocrino que trabaja en el seguro porque tiene que mandar los exámenes que cubre el seguro o simplemente responder porque está mandando a hacer ese examen cuando el protocolo simplemente indica TSH y T4. Pero se debería hacer todos los exámenes completos. Ya vamos a ver cuáles son los exámenes mínimos que debería hacer, se los adelanto. TSH, ultrasensible, T4 libre, T3 libre, y para detectar Hashimoto, anticuerpos antitirooglobulinas y anticuerpo antitiroperoxidasa. O sea, anticuerpo antitirooglobulinas y anticuerpos antitiroperoxidasa. ¿Ya? La tiroglobulina es la estructura sobre la cual se van a construir T4 y T3, ¿ya? La tiroglobulina, y la peroxidasa es una enzima. Lo vamos a ver luego con detalles, se lo estoy adelantando un poquito para que ya se vayan un poco habituando a estos conceptos, ¿yo? No, entonces esta peroxidasa es una enzima importante cuando se trata de colocar las moléculas de yodo en la estructura, ¿no? De la hormona, que pasa a ser T1, T2, T3 y luego T4, ¿no? A medida que le van aumentando los átomos de yodo. Pero bien, ¿cómo funciona esto? Ven acá el hipotálamo en la parte superior, que libera TBH, la hipófisis anterior es estimulada por la TBH para liberar TSH, que va hacia la tiroides y estimula la producción de T3 y de T4. Entonces, los valores elevados de T3 y de T4 van a tener una actividad de reducir la concentración de TSH y de TBH, para que ya no se siga estimulando a la tiroides a producir más T3 y T4, lo cual es totalmente lógico, ¿no? Tenemos más T3 y más T4, entonces se indica que se produzca menos TBH y menos TSH, lo cual es evidentemente bastante lógico, ¿no? Bien, acá es lo mismo,
es importante entender cómo funciona, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y la liberación de T3 y de T4. Y cómo estos T3 y T4 actúa sobre hipófisis e hipotálamo para decirles ya no necesitamos tanta T3 y T4 porque ya la estamos produciendo, ya la tenemos, perdón, en la suficiente cantidad. Ya la hemos producido en suficiente cantidad, no hace falta seguir produciéndola. Entonces baja la TBH, baja la TSH y, o sea, digamos que de esa manera se regula, ¿ya? Entonces, esa es la manera en que funciona, ¿ya? Esa es la manera en que funciona nuestro organismo, en que se estimula la producción de la T3, de la T4. Muy bien. Pero ¿qué pasa en el hipotiroidismo? ¿Ya? Entonces, el trastorno en el cual la glándula tiroides no produce la cantidad suficiente de hormona T3 y T4. De las dos, ojo, de las dos, porque si producía suficiente T4, si tenemos en cuenta que el 80% de la T3 en nuestro organismo viene mayormente de la T4, entonces ahí claramente nos damos cuenta que si se produce suficiente T4, pues como que puede compensar, ¿no? Como que puede compensar. De ahí viene esa creencia de los endocrinos de enviar solamente T4 y no enviar examen de T3. Pero a veces hay suficiente T4, pero la activación de T4 T3 no es adecuada por falta de selenio. Lo vamos a ver luego, el selenio es un suplemento necesario en casos de hipotiroidismo, ¿no? Porque el selenio interviene en la conversión, digámoslo así, o en la activación de la T4 a la T3. Entonces no puede pensar, ah, no, pero si tengo suficiente T4 ya, entonces de hecho que voy a tener suficiente T3. No necesariamente. Mucho más en un paciente que está tomando levotiroxina, porque le estamos dando T4. Entonces va a tener T4 más o menos suficiente, porque ya se lo estamos dando de manera exógena. Lo que tenemos que verificar es de que se esté convirtiendo de manera efectiva y eficiente la T4 en T3. Por eso hay que medir T4 libre, T3 libre y TSH ultrasensible por lo menos. Y anticuerpos, como ya les dije también, para casos de hipotiroidismo o que estemos buscando detectar casos de hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, muchas veces no hay síntomas notables en las primeras etapas. Ya la falta de energía, el desánimo, los estados de depresión, caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas, a veces pasan un poco inadvertidos, ¿no? Porque no son muy fuertes. Eso empieza a pasar, pero de una manera incluso inconsistente, porque el cuerpo busca compensar estas deficiencias, ¿ya? Pero el hipotiroidismo es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, ¿ya? No hay datos exactos, no hay datos exactos, lamentablemente, porque el nivel de exámenes que hacemos es muy bajo, pero yo he visto que los casos de síndrome de ovario poliquístico y de hipotiroidismo están, eh, digámoslo así, subdiagnosticados. Hay muchos casos que he visto en el consultorio que no tienen el diagnóstico, pero ya hablando con la paciente aparecen muchísimas características propias de una y de la otra. A veces es muy frecuente que la paciente tenga las dos, porque el hipotiroidismo es mucho más frecuente en las mujeres. Algunos dicen 5 veces más frecuente, otros dicen 8 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Yo sí he visto muchísimo más casos de mujeres con hipotiroidismo que en hombres, ¿no? Entonces, tener eso presente también. Ya estar atentos a las damas que pueden presentar con cierta recurrencia este tipo de casos, ¿no? El frío es muy frecuente, ¿no? O sea, no hace frío, pero la paciente tiene frío, ¿no? Tiene frío todo el tiempo, la piel seca. Muchas veces la piel del rostro con acné y la piel del cuerpo seca. Estreñimiento. ¿Por qué estreñimiento? Porque para el peristaltismo intestinal se requiere energía. Y si no hay suficiente energía, dada lógicamente por la tiroides, como estábamos hablando, entonces se presenta este problema del estreñimiento. ¿Ya? El colon irritable, lo vamos a ver luego, es sobre todo frecuente en casos de Hashimoto.
porque se ven mucho los casos de síndrome de intestino permeable que va de la mano con el colon irritable. No sé si han escuchado ustedes hablar del síndrome de intestino permeable. Ya hace muchos años se viene hablando con mucha frecuencia de esto, ya el síndrome de intestino permeable. Lo vamos a ver ahí en un momento más, ya que es el síndrome de intestino permeable, por qué pasa. Hay menos apetito porque se está gastando menos energía, ¿no? Entonces aparte de la apatía propia de esta condición del estado de depresión, del desánimo, por la falta de energía, también se está gastando menos energía, la tasa metabólica basal baja, por lo tanto el apetito también baja. Es muy frecuente la fibromialgia, y acá yo me acuerdo hace años, ahora menos, pero se sigue haciendo, se hacía un mal diagnóstico de la fibromialgia. Muchas veces el médico le decía a la paciente, pero usted no tiene nada, vaya donde el psicólogo, vaya donde el psiquiatra, lo suyo es mental, porque sus análisis de sangre salen normal. Entonces, eso parte, cuidado con esto, de un enfoque de la salud totalmente equivocado, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 30 años atrás, cuando uno iba donde el médico lo examinaba a uno y los exámenes de sangre eran complementarios. Ahora no, el examen de sangre es todo. Claro, como nos quieren atender en 5 o 10 minutos, pues ven el examen de sangre, colesterol normal, glucosa normal, algo más que nos hayan medido. Bueno, está usted normal y lo suyo es psicológico. No, pues si yo me siento mal es porque estoy mal. Usted tiene que darse cuenta. Me tiene que hacer un examen más exhaustivo. No puede ser de que, según mis exámenes de sangre, yo estoy normal, pero los exámenes de sangre son complementarios. Los exámenes de sangre no son el paciente. ¿Ok? Ahora ya no, ahora el examen de sangre es todo, la ecografía es todo, y si no sale nada ahí es que todo está bien. O al menos no estamos suficientemente mal para que nos vendan una pastilla. Entonces, simplemente nos despachan, ¿no? Y eso está malísimo, malísimo. También vamos a ver pacientes con bradicardia, el corazón late más lento, a veces hay también hipotensión, pérdida de la libido, metrorragia, elevación del colesterol, aumento de peso, ¿no? Porque se gasta menos energía, ¿no? Caída de cabello o cabello más finito, uñas quebradizas. ¿Por qué? Porque son tejidos que se renuevan constantemente, el cabello, las uñas, la piel. Por eso que vamos a encontrar piel seca, cabello delgadito o caída de cabello, uñas quebradizas, depresión, fatiga, no hay ganas para hacer nada. Incluso yo tenía pacientes que se dormían sentadas, no podían evitarlo, no podían evitarlo, se dormían sentadas por el hipotiroidismo. Como les mencioné, menor tasa metabólica basal, hinchazón, mixedema, que son como unas acúmulos de, de líquido mayormente en el rostro, ¿no? ¿no? Duro, ¿no? Es muy incómodo, insomnio, migraña. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en la causa inmunológica o autoinmunológica del hipotiroidismo como habíamos conversado, ¿no? Vamos a hablar del hipotiroidismo más común, que es el hipotiroidismo de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. Su origen no es hormonal, ¿no? Sino es producida por anticuerpos que son activados muchas veces por determinados alimentos. No está claro qué alimentos lo activan. Ahora que vamos a ver el tratamiento, vamos a ver que tiene algunos matices en relación al tratamiento alimenticio que hemos utilizado para otras condiciones, pero son algunos matices nada más, ¿no? Hay que evitar, ¿qué es lo que yo sugiero? Acá un poquito yo les adelanto y luego lo vamos a revisar en su momento, ¿no? Evitar productos alimenticios, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué productos alimenticios? Porque tienen a veces antinutrientes que activan el sistema inmunológico, ¿no? Evitar colorantes, preservantes, evitar los antinutrientes, por ejemplo, de la quinoa, antinutrientes de la lenteja, del frijol, ¿no? Evitar productos como la leche, ¿no? Lo que nos venden ahí en supermercados es un producto que le llaman leche, pero eso no es leche de una vaca. Es la mezcla altamente industrializada de la leche de muchas vacas, porque eso se ha mezclado
un montón. Bueno, hay una serie de, digamos, de cosas inadecuadas para un paciente con hipotiroidismo que vienen con la leche de vaca industrializada, ¿ya? Aceites vegetales altamente industrializados, refinados, ¿no? Maní, soya, se evitan, se quitan por un tiempo y luego de 2, 4, 6 semanas que el paciente vaya mejorando, porque en general la mejora de estos pacientes se produce relativamente rápido. En 2 meses el paciente ya empieza a sentir una mejoría notoria. Por eso yo recomiendo mucho a los pacientes que tengan su diario, ¿no? Si ustedes son pacientes de Hashimoto, pues tengan su diario donde van anotando día a día cómo se van sintiendo. ¿Ya? Y anotan sus periodos menstruales, su nivel de energía, muchas cosas, ¿no? Y si son nutricionistas, pues les recomiendo que le pidan al paciente que tenga su diario, porque muchas veces después de 2 meses, me ha pasado, después de 2 meses el paciente ya se siente mejor y me dice, pero Raúl, yo me siento igual, ¿no? Entonces yo veo su historia y veo que se sentía pues con poca energía, periodos irregulares, desánimo, depresión, dormía mal, dolor de cuerpo y ahora ya no siente nada de eso. Pero claro, uno se olvida cuando se sentía mal, ¿no? Uno se olvida cuando se sentía mal y uno cree que está igual y que siempre estuvo bien. Entonces es importante ese diario para que nos haga dar cuenta si realmente está viendo mejoría o no, ¿ya? Entonces lo que les decía, ¿no? El síndrome de intestino permeable. ¿Por qué? Porque algunos alimentos dañan, vean este espacio, ¿no? Intercelular, por donde se introducen sustancias tóxicas, proteínas grandes, difíciles de digerir, una serie de incluso parásitos, bacterias, pueden pasar por ahí, ¿correcto? Y activar el sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico puede producir, por ejemplo, lupus eritematoso, puede producir lo que estamos viendo, la tiroiditis de Hashimoto, puede producir fibromialgia. Entonces, el tratamiento que se da para esas condiciones metabólicas mayormente es similar. Hoy ya vamos a ver la tiroiditis de Hashimoto, pero el tratamiento para estas otras dos condiciones que he mencionado es bastante similar, ¿no? Quitar todos los productos alimenticios, ¿no? No es sencillo, pero es necesario, porque no sabemos exactamente qué cosa está produciendo el problema. Vamos a ver también muy frecuente, creo que olvidé mencionarlo, el embalonamiento del paciente. Come y el abdomen se le hincha, muchos gases, ¿no? Bueno, de alguna manera sí lo mencioné cuando decía colon irritable, ¿no? Entonces, el colon irritable pasa por comer exceso de productos con carbohidrato, ¿no? Productos, no hablo de alimentos con carbohidrato, no hablo de papa, no hablo de fruta, de yuca, no hablo de eso, camote, eso se puede comer en este tipo de pacientes, ¿no? A diferencia de los otros que hemos visto que sí le damos mucha fuerza a la dieta baja en carbohidratos, ¿no? En estos pacientes, la dieta baja en carbohidratos puede ayudar, pero sobre todo con la intención de que pierda peso, ¿ya? Entonces, hablando ya netamente del Hashimoto, nuestro cuerpo reacciona de manera exagerada a algo que en teoría no es un agresor, que es nuestra tiroides. ¿Cuáles son los anticuerpos que reaccionan? Los anticuerpos antitiroperoxidasa, o sea, el cuerpo actúa sobre esta enzima, la peroxidasa, que participa en la yodificación, ¿sería? ¿Sí? A ver, yodificación. Uy, se me ha ido la palabra, pero bueno, la colocación de los yodos en la estructura de las hormonas tiroideas, ¿no? Y anticuerpos antitiroglobulina. La tiroglobulina es la estructura sobre la cual se van a unir esta T3 y esta T4, ¿no? Y demora en elevarse, no es algo que pasa de inmediato. Dice, en promedio se elevan de 10 a 12 años, demora en elevarse la TSH ultrasensible. Entonces, acá pasa un drama, pero que es muy, muy triste. Me ha pasado varias veces, ¿no? Por eso se los menciono. Viene el paciente
Entonces le pido los exámenes y sale normal la TSH, normal la T3, normal la T4 y elevado los anticuerpos. Entonces el paciente va primero donde su endocrino, el endocrino le dice, no, pero está todo normal, están elevados tus anticuerpos, bueno, que tus anticuerpos dañen lo suficiente tu tiroides para que tu TSH se eleve y ahí te voy a poder dar medicamento. Mientras tanto, no hay nada que hacer. Entonces le está diciendo, bueno, enférmate lo suficiente para que yo te pueda vender la pastilla, mientras tanto no hagas nada, sigue haciendo las cosas suficientemente mal para que te enfermes lo antes posible y así te puedo recetar tu medicamento de por vida. Entonces esa estrategia tan ilógica es la que se plantea. Es increíble, pero esa es la estrategia que se plantea como estándar entre los endocrinos. Y es lamentable, ¿eh? Y es lamentable. No digo que todos los endocrinos hagan eso, por si acaso, pero eso es lo estándar. Eso es lo estándar. ¿No? Entonces, no, lo que hay que hacer es solucionar el tema de los anticuerpos para que no terminen de dañar la tiroides, porque la tiroides va a empezar a recibir más estímulo poco a poco de la TSH, va a empezar a crecer en tamaño para producir más T3, más T4, para tratar de compensar el efecto de los anticuerpos y después de 5, 8, 10, 12 años, pues ya se va a elevar totalmente la TSH y ahí van a empezar los problemas más graves, ¿no? Hay que evitar que eso pase, hay que adelantarnos. ¿Qué son los anticuerpos? Son, bueno, proteínas del sistema inmunitario que combaten, en teoría, sustancias extrañas. Son nuestros soldados que nos defienden, que reconocen, tienen una parte, un extremo, que se une a lo que se reconoce como un agente malo, una sustancia extraña, un virus, una bacteria, se unen, lo reconoce y cuando lo reconoce como enemigo, avisa al resto para que lo ataquen, lo inflamen, ¿no? Y esto es lo que pasa en la tiroides, ¿no? Reconocen a estos dos, que les decía, la tiroglobulina y la peroxidasa, como enemigos de nuestro cuerpo y actúan sobre él. ¿Sí? Entonces es una respuesta ya no inmunitaria, sino autoinmunitaria, porque se está atacando a sí mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando los anticuerpos antitiroideos atacan a las células tiroideas sanas, se puede producir un trastorno autoinmunitario de la tiroides. Es una enfermedad autoinmunitaria, originada por una elección equivocada de alimentos que generan el síndrome de intestino permeable. Ojo, esto que les planteo es una teoría, no está tampoco totalmente aceptado, pero es la teoría que más, digamos, se valida, más se utiliza para establecer un tratamiento y se ha visto que el tratamiento funciona bastante bien en la gran mayoría de casos. Pero las enfermedades autoinmunológicas son muy complejas, ¿ya? Entonces, no vamos a poder englobar todos los casos dentro de lo que estamos hablando, pero sí muchísimos casos van a reaccionar muy bien a este tratamiento. Muy bien, entonces, anticuerpos antitiroideos. Algunos destruyen el tejido tiroideo, otros hacen que la tiroides produzca demasiada cantidad de ciertas hormonas. Vamos a ver luego. El hipertiroidismo no es tema de este módulo, pero lo vamos a mencionar. El hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, que es otro tipo de enfermedad autoinmunológica, pero que más bien acelera a la tiroides. No es que se pone lenta, por decirlo así, no es que baja el metabolismo, sino que se acelera. Una prueba de anticuerpos antitiroideos por lo general mide uno o más de los siguientes tipos de anticuerpos. Muy bien, lo que les había mencionado, ¿no? Los anticuerpos antitiroperoxidasa tiroidea, la TPO, y eso permite, o se enfoca, o se elevan en la enfermedad de Hashimoto, o tiroiditis de Hashimoto, y en la enfermedad de Graves, ya que también es autoinmunitaria, pero es la causa más común de hipertiroidismo, ¿ya? Los anticuerpos antitiroglobulina son más propios de solamente Hashimoto. Solamente Hashimoto. O sea, si está alto solamente la antitiroglobulina, ya sabemos que lo más posible es que sea Hashimoto, ¿ya? Si solamente está elevado la antitiroperoxidasa, hay que hacer un examen adicional, ¿no? La antiperoxidasa elevada, la antitiroglobulina normal, puedo decir, ¿no?
había que medir el anticuerpo antireceptor de la hormona estimulante de la tiroides. Más simple, anticuerpo anti-TSH. ¿Sí? Pues ahí ese es mucho más propio de la enfermedad de Graves. Ese ya nos puede permitir distinguir o enfermedad de Graves o de Hashimoto. ¿Sí? Entonces, importante tener en cuenta esos exámenes para el momento del diagnóstico. Si acá hay alguien nutricionista, no se preocupen, yo he mandado muchas veces exámenes a los laboratorios, no he tenido ningún problema, me hacen los exámenes. A veces me preguntan esto los alumnos, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cómo es que se forma? No sé si hasta acá alguna duda, alguna pregunta, o estamos yendo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a revisar cómo se forman las... A ver, creo que hay una pregunta. Ah, Esperanza, muy amable, gracias. Excelente. Oye, entonces vamos a continuar, vamos a ver cómo es que se forman las hormonas tiroideas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Este, para entender por qué estamos midiendo la antitiroglobulina y por qué estamos midiendo la antitiroperoxidasa. ¿Cuál es el motivo de esos exámenes? Porque el nombre suena un poquito extraño y uno como que lo siente medio en la nebulosa, ¿no? ¿Qué significa eso? Bien, acá tenemos en el margen izquierdo la sangre y el tejido tiroideo junto a la sangre, ¿no? El tejido tiroideo tiene una parte que son las células foliculares y más hacia adentro el tejido coloide, ¿ya? Esa es, digamos que la distribución de una manera sinóptica, de una manera simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ingresar el yodo a la célula tiroidea, ¿ya? Tiene que ingresar el yodo. Acá está el yodo, lo pueden ver en color anaranjado, ¿no? El ion negativo, y para esta captación del yoduro va a intervenir la TSH, estimula esta captación a través del receptor. Pero ese receptor transporta yodo negativo y sodio positivo dentro de la célula. Esto es importante, van a ver luego, este sin transportador a veces falla y también se puede hacer análisis de esto. Luego lo vamos a ver con más detalle. Bien, entonces este yoduro, ingresa a las células foliculares. Acá lo estamos viendo, ¿no? Luego, este yoduro tiene que ingresar al coloide. Entonces, entra un negativo y sale un negativo. ¿Sí? Entra un negativo, el yoduro, y sale un cloruro, un negativo, para compensar eléctricamente todo, ¿no? Entonces acá viene el transporte hacia el coloide, porque es en el coloide donde se va a formar la T3 y la T4. Una vez que se forma la T3 y la T4 en el coloide, va a salir a las células foliculares y luego fácilmente va a salir a la sangre la T3 y la T4. ¿Ya? Entonces observen bien esto, es súper simple, no se compliquen, pero es bueno que sepan cómo es que esto funciona. Bien, entonces el paso 3, veanlo acá abajo, ¿ya? Es la formación de la tiroglobulina. ¿Se acuerdan que les decía que la tiroglobulina era la estructura sobre la cual se formaban las hormonas tiroideas? Entonces, en el vestículo endoplásmico o endoplasmático y en el aparato de Golgi se forma la tiroglobulina. ¿Ya? ¿En dónde? En las células foliculares. ¿Ya? En las células foliculares. Y esta tiroglobulina, de ahí viene la antitiroglobulina. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los anticuerpos destruyen a la tiroglobulina, entonces no se puede formar de manera adecuada la T3 y la T4. Van a ver por qué luego, ¿ya? Vamos pasito a pasito, no quiero que se compliquen, ya estamos en el paso 3, concentrémonos ahí. Entonces, esta tiroglobulina, ¿ya? Va a ingresar a el coloide, ¿sí? Y se va a unir con el yodo, pero el yodo no puede unirse como el yoduro, como I negativo, sino que tiene que ser como
molécula, como I2, o sea, como dos yodos que formen una molécula. Y para eso, para que el yodo forme justamente eso, una molécula de yodo, yodo 2 o I2, se necesita una peroxidasa, ¿sí? Se oxida, como está I negativo, se oxida. ¿Y quién lo oxida? La peroxidasa. Esta peroxidasa recibe ese electrón y ¡pum! Se forma el I2, la molécula de yodo, que es esta molécula la que se va a unir, se va a estar uniendo a la tirosina, ¿no? Para formar la T1, la T2, la T3 y la T4. Lo vamos a ver luego en un momento. ¿Esto pasa en dónde? En el coloide. Acá lo ven en color amarillo, ¿no? Bien. Entonces, esta yodación de la tirosina va a formar la T1 y la T2. O sea, recuerden, la tiroglobulina tiene unidas, me parece que unas 40, 50 tirosinas, no me acuerdo ahorita el número exacto, pero tiene una gran cantidad de tirosinas unidas, esta tiroglobulina. Entonces se van uniendo ahí los yodos, se llama justamente por eso yodación, y van formando la T1, la T2, y luego hay lo que se conoce como un acoplamiento, ¿sí? Que van a formar, pues, la T1 y la T2 se van a unir y van a formar T3 y T4. ¿Sí? No sé si hasta ahí está claro, yo creo que sí, pero díganme ustedes, no sé si quieren que repita algo. La idea no es que lo memoricen, sino que tengan esa cultura de entender cómo es este proceso, ¿ya? Cómo es este proceso de formación de la T3 y la T4, porque ahí podemos entender claramente por qué la antitiroglobulina y la antitiroperoxidasa están actuando para evitar la formación de la T3 y de la T4. Eso es muy importante para que uno tenga una visión más real de cómo es que todo esto funciona. Bien, el siguiente paso es lo que se conoce como almacenamiento de hormonas dentro de la tiroglobulina. ¿Se acuerdan que les dije que la tiroglobulina tenía unidas pues estas tirosinas, ¿sí? Estas T1, T2, T3 y T4, bueno, ahí están unidas, pero todavía están en el coloide, no deben estar en el coloide, tienen que salir a las células foliculares y de ahí salir a la sangre, porque ahí es donde van a cumplir su función, en la sangre, la T3 y la T4, ¿no? Entonces ya tenemos el paso 7, que es el almacenamiento, ya se van acumulando ahí, la T1, la T2, la T3 y la T4, y luego son, digamos, envueltos, ¿no? En lo que se conoce como unas gotitas de coloide, y por pinocitosis son liberadas. ¿Hacia dónde? Hacia las células foliculares. Están saliendo de el coloide a las células foliculares. Entonces acá vemos cómo está la desyodación, perdón, y reciclamiento del yodo. Se quita el yodo de la T1, de la T2, y este yodo va a retornar y ser reutilizado para ingresar nuevamente al coloide junto con el cloro. Perdón, el cloro sale y el yodo ingresa, ¿no? Entonces, se retira el yodo de la T1 y de la T2. Este yodo va a regresar y va a ser reutilizado ingresándoselo al coloide. Regresa al coloide ese yodo. Entra el yodo y menos, y sale del coloide el cloro, que también está con signo menos. Entonces hay un equilibrio eléctrico. Siempre tengan presente que ese equilibrio eléctrico es muy importante para nuestro cuerpo. ¿Quién hace esto? Una desyodasa. Total, esto no es importante, pero como les digo, por lo menos es que escuchen y que tengan referencia de que esto existe, ¿no? Y acá vemos justamente eso, ¿no? La reciclación del yodo, que ven esa flechita, ¿no? Esa flechita que indica que el yodo se va para acá, ¿correcto? Y finalmente la T3 y la T4, como son liposolubles, pueden pasar tranquilamente la membrana celular
y se dirigen a la sangre. ¿A dónde? Al cumplir su función, la T3 y la T4. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces, este es un tema bastante, yo no diría complejo, pero sí un poco azaroso, ¿no? Un poco ahí enredado, pero si lo repasan tres, cuatro veces se dan cuenta que es sencillo, no es un tema donde haya demasiadas enzimas, demasiados cofactores. La idea es que esté lo más simple posible, pero se den cuenta dónde interviene la tiroglobulina y dónde interviene la peroxidasa, que es donde actúan los anticuerpos para bloquear la producción de T3 y de T4. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué significan los resultados? Negativo, no se encontraron anticuerpos antitiroideos. Esto significa que la causa de sus síntomas de la tiroides probablemente no es una enfermedad autoinmune. Quizás es un déficit de yodo, una falta de selenio, etcétera, ¿no? Ojo que puede haber un déficit de yodo en el consumo de la alimentación, por eso es que muchas veces la sal yodada pues soluciona esos problemas, ¿no? Aunque una sal de mar es una sal realmente nutritiva, una sal rosada, una sal este, más natural, pues termina siendo más nutritiva incluso, ¿no? Esas sales del Himalaya, ¿no? Que tienen muchos más minerales que solamente cloro y sodio. Bien, positivo, si se encontraron anticuerpos antitiroglobulina, antitiroperoxidasa, podría significar que tiene enfermedad de Hashimoto. Si se encontraron anticuerpos anti-TPO y antireceptor TSH, esto podría significar que tiene la enfermedad de Graves. ¿Sí? Si hay antiperoxidasa o el receptor TSH, teniendo la antitiroglobulina normal. O sea, si la antitiroglobulina está normal y la antitiroperoxidasa o el antireceptor de la TSH están elevados, podría significar que tiene la enfermedad de Graves. ¿Ya? Esa es la manera en que se hace el diagnóstico. No sé si he sido claro acá. Igual, por favor, si algo no se está entendiendo bien, me lo dicen y yo lo explico de otra manera, lo explico de una manera más adecuada. Muy bien. Entonces, algunos síntomas. Vamos a ver un poquito los síntomas que diferencian uno del otro y luego vamos a hacer un pequeño descanso, como siempre hacemos acá en la mitad del módulo, de unos 10 minutitos. Entonces, un Hashimoto no siempre hay aumento de peso, pero es lo más frecuente, ¿no? Un aumento de peso, cansancio, caída de cabello, baja tolerancia a temperaturas frías, ¿no? Incluso sin que haya necesariamente un ambiente frío, el paciente siente frío, periodos menstruales irregulares, estreñimiento, depresión, dolor en articulaciones. Claro, no vamos a decir, ah, ya, tiene dolor en articulaciones, ah, ya, tiene Hashimoto. No, no es así tampoco tan simple, ¿no? Y en la enfermedad de Graves, pérdida de peso, o sea, lo opuesto, igual no es en todos los casos, protrusión de los ojos, esos ojos saltones que vemos a veces, ¿no? Temblores en la mano, baja tolerancia al calor, dificultad para dormir, ansiedad, taquicardia, aumento del tamaño de la tiroides, lo que llamamos el bocio, ¿no? Bien, entonces, vamos a revisar el tema de exámenes de sangre luego de hacer este breve alto. Ya vamos a hacer un pequeño alto ahora de 10 minutitos y regresamos en 10 minutos. Muy bien, hay una consulta que dice, también hay dificultad para pasar los alimentos. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando la tiroides crece de tamaño, ya es una situación un poco más avanzada y sí hay dificultad para pasar los alimentos, ¿no? Bien, exámenes de sangre. Ese es un tema un poco complejo, sobre todo porque es un presupuesto los exámenes, ¿no? Entonces, lo mínimo que yo recomendaría sería TSH ultrasensible. Acá hay un error, debí colocar TSH ultrasensible, T3 libre, T4 libre. Anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antitiroperoxidasa. Eso es lo mínimo, ¿no? Si no se ve nada que nos revele por qué están pasando esta sintomatología, se puede
añadir más exámenes, ¿no? Si se pudiera hacer cortisol M, prolactina, testosterona libre, hemograma, vitamina B12, vitamina D3, que es la 25-hidroxi D3. En caso de osteopenia, medir también la PTH y una ecografía de tiroides, ¿no? Bien, pero claro, esos exámenes son todo un presupuesto. Entonces, a veces no es posible hacer ni la mitad de estos, ¿no? Si no nos quedamos con lo mínimo mínimo, la TSH ultrasensible, T3 libre, T4 libre y anticuerpos. Y ahí podemos quedarnos, ¿no? Si se pudiera hacer lo demás, pues sería espectacular, ¿no? Pero como les digo, es un presupuesto más o menos importante. Bien, acá hay un error habitual en los exámenes, ¿no? La mayoría de laboratorios indican que es normal la TSH hasta 4.5. En realidad ya se ha visto a partir de la medicina funcional que valores de mayores a 2.5 ya indican que hay un cierto grado de hipotiroidismo, de TSH, ojo. Los niveles de T4 en plasma entre 60 y 150 y los de T3, igual T4 libre, T3 libre, se sitúan de 1.2 a 2.7, ¿no? Entonces, podemos manejar esos valores. Esto es lo que a veces pasa, ¿no? Lo que les decía. Cuando la T3 reversa, ¿no? Se retira el átomo de yodo en el lugar equivocado. En vez de la posición 5 en la posición 3, y tenemos no una T3 libre, sino una T3 reversa, ¿no? Es un examen que en ocasiones se hace, ¿no? Pero simplemente cuando el resto sale normal y sigue habiendo una sintomatología, quizá hay un problema de ese tipo. Acá es lo que les decía, ¿no? La posición equivocada, ¿no? Se retira en la posición equivocada. La T3, esta es la T3 correcta, que se retira en la posición 5 y acá está retirada en la posición 3. ¿No? Entonces, esta es la T3 reversa, inactiva, ¿no? Que indica claramente inactiva. Porque molecularmente no es lo mismo, que tenga igual 3 átomos de yodo, no está en la posición correcta, ¿no? Y eso hace que simplemente no sea reconocido como la molécula que va a cumplir esta función. Muy bien, acá vemos otro examen también que no es nada habitual, ¿no? También es bueno que lo sepan, el transportador de sodio y yodo, ¿se acuerdan? Que había un transportador que introducía sodio y yodo, acá lo ven a la derecha. Esto se ha visto desde un punto de vista al revés, ¿no? Acá se ve la sangre a la derecha, y acá se ve la membrana, y acá está el transportador de sodio y de yodo, que luego el yodo va a ser transportado, ¿no? En sentido contrario con el cloro, ¿se acuerdan? Pero este es el transportador de sodio y yodo. Qué bueno, también a veces hay anticuerpos. Esto es mucho menos común. Es algo, bueno, una curiosidad casi, casi, ¿no? Y esto puede estar dificultando la producción de hormona tiroidea. Sería otra posibilidad a tener en cuenta, a tener presente, ¿no? Bien, ¿qué otros exámenes se pueden hacer? Se puede incluir perfil lipídico, siempre incluir triglicéridos, ¿no? O sea, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, de ser posible también medir el tamaño del colesterol, como habíamos visto, ¿no? La ApoB y la ApoA1, ahí, perdón, ¿se acuerdan que vimos en el módulo de lipoproteínas, de dislipidemias, para medir el tamaño del colesterol usábamos la apoproteína, ¿no? El perfil hepático. Yo no confío mucho, la verdad, en el perfil hepático. Yo prefiero hacer una ecografía de hígado, confío más en eso, una ecografía de hígado y vías biliares. Glucosa basal, insulina basal, creatinina, creatinuria serían otros exámenes que se pueden realizar. Hemograma, que a mí lo habíamos indicado antes, y lo que les decía, ¿no? La ecografía de hígado, vías biliares, riñones, tiroides, también exámenes a tener en cuenta.
Pues bien, el tratamiento, ¿no? Entonces, el habitual es con levotiroxina cuando ya está evidenciado que hay una alteración de la TSH. Como acá indica, la levotiroxina es T4, ¿no? A veces es necesario este uso de la T4, ¿no? De por vida, sí, a veces sí es necesario, muchas veces no. En algunos casos he visto que la metformina ayuda a los pacientes, sobre todo a perder peso, que es algo que en hipotiroidismo se dificulta mucho y que eso ahonda en que el paciente se sienta más pesado, eh, sienta más depresión, se sienta peor, ¿no? Bien, alimentación. Acá la dieta no es tan estricta, no tiene que ser una dieta baja en carbohidratos o tan baja en carbohidratos. Sí sería bueno usar menos carbohidratos para ayudar a perder peso al paciente, ¿no? Interesante, cosa que no mencioné, es que muchas veces en estos casos va a elevarse el colesterol, el triglicérido, ¿sí? Justamente por el hipotiroidismo. Pero en la alimentación mayormente podemos darle algo más de carbohidratos. Bien, entonces el origen y final del problema es lo que comemos. ¿Y qué define si algo es un alimento o no para nosotros? Como lo vimos en el anterior módulo, nuestros genes. ¿Sí? Nuestros genes si están adaptados o no a esos alimentos. Y no todos los seres humanos estamos igualmente de adaptados a determinados alimentos. También eso es importante tener claro. O sea, no todos podemos comer igual. Lamentablemente, las instituciones que rigen la alimentación están muy influenciadas por la industria alimenticia, ¿no? Entonces, a la industria alimenticia le conviene que todos comamos más o menos parecido. Así ellos tienen un mercado estable al cual venderle. Pero no todos estamos igualmente adaptados a determinados alimentos. Hay gente que toma leche sin ningún problema y hay muchos que les cae muy mal. No dice, ah, no, soy intolerante a la lactosa, entonces tomo deslactosada. Pues no, no debería ser así porque si la lactosa te cae mal, a lo mejor no es lo único que te cae mal. A lo mejor te das cuenta que te cae mal la lactosa porque hay una sintomatología, ¿correcto? Pero a lo mejor hay otras cosas que te caen mal que te ocasionan una sintomatología que tú no te estás dando cuenta. Y estás tomando la leche deslactosada que ni siquiera es que no tenga lactosa, simplemente que la han predigerido a la lactosa, la han partido por la mitad de la lactosa, por un lado la galactosa, por otro lado la glucosa, pero no es que no te vaya a caer mal la leche. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no todos estamos igualmente de adaptados. Entonces, si, por ejemplo, eres intolerante a la lactosa, mejor no tomes leche. Puedes tomar quizá, no sé, yogur griego, usar el yogur griego, el queso, que no es leche entera, ver opciones. Entonces, somos lo que comemos y su interacción con nuestros genes. Tener eso muy presente. No todos tenemos la misma genética, entonces todos comen según este triángulo, que más le llaman pirámide, pues es un error y está originando muchísimas enfermedades metabólicas. Y también comer como esta pirámide que algunos plantean, las pirámides cetogénicas o bajas en carbohidratos, también hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? No necesariamente esto va a ser lo mejor, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, ¿qué alimentos no comer? Hay que cuidarse de el síndrome de intestino permeable. La mucosidad nos protege y cuando esta mucosidad se pierde, hay una inflamación. Y esa inflamación origina el proceso autoinmunológico. Esta es la teoría que más se utiliza y como tal es una teoría, no se puede decir que sea la verdad absoluta, pero es lo que más se está manejando ya hace una buena cantidad de años y es lo que más se acepta. ¿Ya? Entonces, hay déficits nutricionales muchas veces de selenio, de magnesio, de proteínas, de grasa, entonces enfocarlos más por ahí. Bajarle un poco al carbohidrato, sobre todo carbohidratos de productos y de alimentos que puedan tener antinutrientes. Por ejemplo, cuando vamos a preparar quinoa, hay que lavarla varias veces, ¿cierto? Porque tiene un antinutriente. Pero el hecho de que no le sintamos el amargor de la quinoa no significa que todo el antinutriente lo hemos quitado, posiblemente no. Cuidado con la quinoa. Por ejemplo, cuando comemos lenteja o frijol de noche, no comas porque te cae pesado, porque es un alimento de difícil digestión.
Eso es cierto porque si se dan cuenta es casi harinoso, ¿no? No parecía muy difícil de digerir. Y en realidad no es difícil de digerir, lo que pasa es que tiene antinutrientes, ¿no? Que dificultan la digestión por los antinutrientes. Esos antinutrientes pueden estar causando este problema de intestino permeable. Entonces también hay que tener cuidado con eso. El integral, cuidado con lo integral, porque lo integral tiene más antinutrientes que los refinados muchas veces. Recordemos que los cereales tienen antinutrientes para protegerse que los insectos no se los coman. Entonces, hay antinutrientes, hay, digámoslo así, veneno, que puede ser veneno para algunos seres humanos, no para todos. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo? ¿Qué les estoy proponiendo? Evitar todo aquello que pudiera alterar, entorpecer, ¿no? A nuestro sistema inmunológico, activarlo de manera agresiva al sistema inmunológico, y para ello hay que evitar, pues, los alimentos integrales, hay que evitar el gluten, los aceites vegetales hidrogenados, hay que evitar el maní, la soya, los azúcares, las harinas refinadas, y también no solamente los refinados, sino también lo integral, los cereales integrales también, porque tienen antinutrientes. La leche, como ya dijimos, también, incluso la deslactosada, ¿ya? Evitar también los productos procesados bajos en grasa. O sea, cuando digo alimentos, quizá que hay un... no, de hecho que hay un error, son alimentos, son productos alimenticios en realidad. O sea, alimentos que han sido procesados para quitarle la grasa. Eso, pues, no es lo más recomendable porque ya han sido procesados. Las leguminosas, por lo mismo, tienen antinutrientes. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, no es que para todos, si usted come lenteja y le va bien y no tiene ningún problema inmunológico, pues genial, espectacular, coma lenteja, frijol, quinoa, pero si usted ya tiene un problema autoinmunológico, lo primero va a ser evitar esos alimentos por un tiempo, unas 4 semanas en promedio, y luego viendo cómo evoluciona y decidiendo si se reintroducen algunos de ellos o no. Flora intestinal, flora intestinal. Es muy importante, ¿no? En estos pacientes, cuando comen algo y se hinchan, muchas veces es problema de flora intestinal, colon irritable, problema de flora intestinal, exceso de cándida, parásitos, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, no basta con, ya, le vamos a dar levotiroxina y ya está, se acabó el problema. No, a lo mejor se tiene que tomar levotiroxina por un tiempo, mientras que se soluciona el problema autoinmunológico, porque ya tiene su TSH muy alta, ok, está bien, eso se puede manejar, pero no necesariamente de por vida. Si solucionamos el origen del problema, pues muy posiblemente ya no va a necesitar tener que consumir levotiroxina o eutirox. Entonces, ahí se manejan probióticos, prebióticos, ¿no? Que pueden ayudar a justamente la flora intestinal. Sí, muy importante, los suplementos tienen que tener billones, no millones, sino billones de bacterias y de diferentes cepas, de diferentes cepas. El tema de flora intestinal, ustedes saben, ya se los mencioné en los anteriores módulos, es un tema que daría para hablar, meses, meses. Es un tema muy complejo el de intestino. Le llaman el segundo cerebro, pero algunos le llaman incluso el primer cerebro. Es increíble, es muy, muy complicado. Y se está sacando el tema de la diabetes tipo 3, ¿no? Que es un tema muy, muy en boga, ¿no? Que podría dar pie a otro curso, que es un tema muy complejo. Y el tema también de los prebióticos, fibra soluble, y esto es lo que alimenta a las bacterias. Los probióticos son las bacterias, los prebióticos son los alimentos que facilitan la reproducción de las bacterias buenas, ¿no? No de las gran negativas que son pues las bacterias peligrosas para nosotros. Y aquí vemos, ¿no? Lo que muchas veces producen alergias alimentarias, el gluten,
Pero, ojo, tampoco hay que satanizar, ¿no? Porque ahora, pues, se ha puesto de moda hace algunos años satanizar el gluten como que es lo peor, que no, no, no. Yo diría hay que evitarlo por unas semanas, quizá por máximo un par de meses, y luego poquito a poquito ir introduciéndolos, ¿no? Evitar la proteína de leche, los aceites hidrogenados, porque son altamente procesados, ¿no? La proteína de leche es muy compleja, es cierto, puede generar una reacción autoinmunológica a la proteína de la leche de vaca, ¿no? De la leche de vaca, que es una proteína muy compleja para el intestino humano. No olvidemos que la leche de vaca pues está diseñada genéticamente para el intestino del becerrito. Y el becerrito, el becerro, pues tiene un intestino mucho más complejo que el humano. Entonces no es lógico que estemos tomando, ¿no? Esa leche de vaca, no es lógico. ¿Qué se ha dicho que ayuda a cerrar la permeabilidad del caldo de hueso? Si bien es muy complicado de preparar. Acá en algunos lugares, incluso acá en Lima y en el mundo, hay lugares que venden caldo de hueso concentrado, pero eso hay que cocinarlo durante 24 horas a fuego lento. Es todo un proceso, es todo un proceso, no es tan sencillo de preparar. El colágeno también ayuda a cerrar esa permeabilidad, el colágeno de grado 1 o 3 son muy adecuados. Tienen que ver ahí en el suplemento que diga de grado 1, de grado 3, que no es tan fácil de conseguir, y en menor proporción, pero también ayuda el de grado 5 o el de grado 10. La glutamina también ayuda, 2 a 3 gramos por día, ayuda también a cerrar eso durante 2 a 4 semanas. Glutamina, ¿no? Es un aminoácido que ayuda también con esto de cerrar la permeabilidad. Si se dan cuenta, estamos actuando por varios frentes, ¿no? Estamos buscando reducir los alimentos que pueden producir esta permeabilidad y estamos tomando algún suplemento que puede ayudar con la microbiota, que puede ayudar a cerrar la permeabilidad. Entonces, estamos actuando a diferentes niveles, ¿ya? Entonces, dieta baja en carbohidratos, sí o no, puede darse una dieta paleo, ¿no? Que no es tan... Una dieta paleo permite, por ejemplo, comer frutas, a diferencia de una ceto, de una keto, que llaman también, ¿no? Pero no es bueno dar dietas bajas en calorías, ¿ya? No es lo más recomendable, a pesar de que se busca perder peso. Entonces, lo que ya habíamos visto, ¿no? Damos proteínas de alta calidad, carnes, huevo, ¿no? Lo mejor son las carnes con grasa. No le quiten la grasa, como siempre les digo, no le quiten la grasa a la carne. La grasa es una creación de la naturaleza, ¿correcto? Diferente del aceite vegetal, que es altamente procesado, ¿no? Entonces puede cocinar con la misma grasa del animal, aceite de coco extra virgen o manteca de cerdo. Le puede poner ojo con las pecanas, las almendras, avellanas, nueces, los frutos secos. También podrían generar alguna reacción alérgica. He visto, he visto que en algunos casos podría generar, pues hay que tenerlo ahí también un poquito en vistas, ¿no? Palta o aguacate, como le llaman en otros países, aceitunas, ensalada de verduras si fuera posible. No hay que obligar al paciente a comer ensaladas de verduras si no quiere, ¿no? Pero sí sería interesante que lo haga y tomar magnesio. Luego vamos a ver un poquito más de suplementos, pero es una dieta típica, una típica dieta baja en carbohidratos, ¿ya? Igual se puede incluir frutas, porque ya hablamos de una dieta paleo, por ejemplo, acá estoy incluyendo frutas de bajo y moderado índice glicémico, ¿no? Media mañana, media tarde. El almuerzo, una hora antes del almuerzo, tomar el selenio, que le va a ayudar con la conversión de la T4 a T3, de la hormona inactiva a la hormona activa, alguna carne, también puede ser interiores, ¿no? Corazón, hígado, mollejitas, ensalada de verdura cruda, y ahí se puede incluir, ¿no? Si se ve conveniente, papa, camote, yuca, incluso choclo. El maíz no tiene problema con el gluten, el trigo sí, pero que sea un maíz que venga pues natural, ¿no? No el que ya viene pelado, todo ya en granito, no. ¿Por qué? Porque a veces procesan el trigo y el maíz en el mismo sitio y puede venirles con gluten. ¿Ya? La cena es similar y también toman magnesio. Algunos ejemplos de platos,
Igual saben que tienen mi recetario para quien lo quiera adquirir. No está además una pequeña publicidad. Quien desea escribir mi recetario, me escribe. Ahí también está con mucho más detalle todo esto, ¿no? Y la fase 2, como les decía, y ya se puede incluir tubérculo, frutas, ¿no? Pero incluso se puede empezar desde el inicio, incluir papa, camote, yuca, el desayuno, en el almuerzo, de preferencia no en la noche, de preferencia no en la noche, pero almuerzo y cena se puede incluir, ¿no? Entonces, si el paciente ya empezó a tener un poco más de energía, a perder un poco de peso, entonces se puede incluir ya alimentos con más carbohidrato. Pero esto depende mucho del paciente. El paciente es que sí están en condiciones de quitar el carbohidrato y hay otros que no. Eso depende de cada caso, de cuán enfocado esté el paciente, o algunos días le pueden quitar totalmente el carbohidrato, puede decir de lunes a viernes, y le pueden dar algo de carbohidrato el fin de semana. Es otra opción. Y el ayuno, ojo, el ayuno ayuda a regular hormonas, puede ser un ayuno de 16 horas y hacer dos comidas en un lapso de 8 horas, o hacer un ayuno de 24 horas si el paciente está en disposición. Si no, no hay que obligarlo, pero ojo, ojo, esto es importante. En los casos de hipotiroidismo de Hashimoto, el ayuno ayuda, pero si es un hipotiroidismo tradicional, no autoinmunológico, el ayuno ya no es tan efectivo y puede ser hasta ser contraproducente. A lo mucho un ayuno de 16-8, no hacer ayuno de 24 horas, ¿ya? Y quizás no todos los días. ¿Ya? Entonces, si usted tiene experiencia, usted es nutricionista y tiene experiencia en aplicar el ayuno, podría en un Hashimoto darle el ayuno intermitente, ¿no? 16-8, por ejemplo. Pero si no, mejor darle sus tres comidas y ver cómo nos va en la evolución de este caso, ¿ya? Bien, vamos a ver un poquito de entrenamiento. No sé si en relación a la alimentación tienen alguna duda. Es más o menos el mismo esquema que hemos utilizado para otras condiciones metabólicas. Muy bien. El entrenamiento, tener en cuenta que lo mismo que con la alimentación, el entrenamiento tiene que ser indicado por un profesional que conozca. Mejor aún, si el nutricionista sabe también, como es el caso mío, si también trabaja el tema del ejercicio físico. ¿Ya? Eso sería lo ideal para que el mismo profesional les va a indicar las dos cosas, ¿no? Si usted es nutricionista, pues simplemente lleve una especialización en deporte y, ahí, y también trabaje con pacientes en ese campo para ir ganando experiencia y expertise en ese campo, ¿no? Entender que el entrenamiento físico en sí mismo no es salud. Eso les tiene que quedar muy claro. El entrenamiento físico en sí mismo no es salud. El entrenamiento físico produce mini destrucciones musculares. Si uno entrena demasiado, va a producir un sobreentrenamiento y eso ya no es saludable. ¿Ya? Entonces, hay que dosificar de manera adecuada. Vamos a ver un poquito eso ahora. No se preocupen, ya lo hemos visto también en otros cursos, pero acá lo vamos un poquito a reforzar. La manera más práctica es usar un pulsómetro, ¿no? Pero no todos tienen pulsómetro, ¿no? No todos tienen pulsómetro. La idea sería trabajar al 65% de la máxima capacidad respiratoria, pero eso requeriría, como les digo, un pulsómetro. Para no depender de que el paciente tenga un pulsómetro, vamos a utilizar la escala de Borg o la escala de Omni, que son escalas de percepción de la intensidad del entrenamiento. La percepción que tiene el paciente de cuán intenso es el entrenamiento. Entonces ahí el nivel cero, nada, no hay ejercicio, muy ligero, muy ligero, ligero, moderado, un poco pesado, pesado, muy pesado, extremadamente pesado. Esa es la escala de Borg. Parece muy simple que no funcionaría, pero en realidad sí es muy práctica, yo la he usado y es muy útil. Esa es la escala de Omni, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? Más o menos lo mismo, sigue siendo una escala de percepción del esfuerzo. ¿Ya? Entonces, igual de 0 a 10. 0 es nada y
extremadamente duro es 10. Entonces, como siempre les digo, hay que arrancar con un estiramiento. No necesariamente van a hacer todo lo que ven acá en las imágenes, evidentemente, pero sí hay que hacer un estiramiento al inicio del ejercicio y al final. Por lo menos 5, 7, 10 minutos de estiramiento al inicio y 5, 7, 10 minutos al final. ¿Ya? Luego pueden caminar, trotar, caminar, trotar. Acá les pongo, pues caminar, si tuviesen un pulsómetro, al 30-40% de su capacidad respiratoria o a un nivel 2, 3 de la escala de Omni, 2, 3, 4, ¿no? Y trotar al 70-80% de la máxima capacidad respiratoria si tienen pulsómetro o a un nivel de 6 en la escala de Omni o en la escala de Bohr también, ¿no? Y luego entrenar tren superior con su propio peso, como vemos acá arriba, planchas, medias planchas o planchas contra la pared. Acuérdense, si van a hacer medias planchas, pueden, apoyando las rodillas, levantar la punta de los pies, como se ve en esta imagen. Siempre acuérdense, en ese caso, tener un mat ahí debajo, porque si no las rodillas les va a doler, ¿no? Algo blandito, un mat puede ser, o algo que les permita apoyar las rodillas sin que les duela. O si quieren que sea menos difícil, la punta de los pies la pueden apoyar en el piso y van a poder hacer más fácilmente esta media plancha. O esta plancha contra la pared, ¿no? Planchas o lagartijas, ¿no? Como les llaman en otros países. Mientras la punta de los pies esté más lejos de la pared, va a ser más pesado el entrenamiento. Mientras la punta de los pies esté más cerca de la pared, va a ser más liviano el entrenamiento. O acá con ligas, ¿no? Acá se puede entrenar hombros con mancuernas o sin mancuernas, simplemente con las manos. Si el paciente no tiene experiencia, no, nunca ha hecho ese tipo de entrenamiento, tiene mucha debilidad, mucha inseguridad, puede hacerlo al comienzo sin pesas. O lo puede hacer con ligas, como vemos acá en la parte inferior. Acá se trabaja con mancuernas, ¿no? El famoso serrucho. Las sentadillas, muchos pacientes le tienen miedo a las sentadillas, pero es un temor infundado porque todo el tiempo hacemos sentadillas. Cada vez que nos sentamos en una silla y nos ponemos de pie, estamos haciendo sentadillas. Si el paciente tiene mucha inseguridad, pueden poner una silla detrás, una silla estable, lógicamente, no vayan a poner una silla que pueda ocasionar un accidente, por favor. ¿Ya? Entonces, se sienta en la puntita de la silla y se levanta. Se sienta ligeramente y se levanta. Y hace su sentadilla con apoyo, ¿no? O puede hacer acá como se ve acá, tipo estocada con las pesas, ¿no? Sentadilla profunda o sentadilla libre, sin nada de peso, o con ligas, ¿no? Abdominales sí, siempre, siempre, aunque sean los más fáciles que puedan hacer, pero hagan abdominales. Está bueno hacer abdominales. Tengo una pequeña rutina de ejemplo, con su propio peso, se dan cuenta, esta rutina. Entonces, camina, trota, abdominales, sentadilla, media planchas, camina, trota, abdominales, sentadilla, plancha, y así repite el proceso por 10, 15, 20 minutos, ¿no? Y ahí tienen un circuito de entrenamiento, ¿ya? Entonces, igual se puede hacer estos circuitos con mancuernas, con pesas, para que se puede incluir pesas, pero de preferencia empezar con algo ligero, quizá utilizando el mismo peso del paciente. Acá en el tema de entrenamiento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Suplementación, es importante el selenio, ¿ya? 200 microgramos. Reduce los niveles de anticuerpos, antitiroideos y ayuda a la conversión de la T4 en T3. ¿Ya? Acá como indica, ¿no? Entonces reduce los niveles, ok, está acá indicado. El magnesio también ayuda mucho con la resistencia a la insulina. Estos pacientes muchas veces tienen sobrepeso, resistencia a la insulina, recomendado en casos de osteoporosis y taquicardia. Evitar tomar diuréticos porque los diuréticos hacen que uno pierda magnesio por la orina y no se recomienda en insuficiencia renal crónica ni en bradicardia porque pueden lentecer más la velocidad del latido del corazón, los latidos del corazón, perdón. Entonces los enlentece el magnesio. Entonces, si ya hay bradicardia, mejor no tomar magnesio. Calcio no se recomienda en estos casos
¿no? Tener cuidado con los betabloqueantes, ya cuidado con los diuréticos, como ya mencioné. Entonces, mayormente el problema de osteopenia en estos pacientes es por falta de magnesio, no es por falta de calcio, ¿no? Lo que habíamos hablado, que mayormente con suplemento de magnesio se ayuda con la osteopenia. Acá es importante, antes de dar vitamina B12, evaluar en sangre, pero es muy frecuente que esos pacientes tengan déficit de vitamina B12, ¿ya? Si bien creo que el límite inferior de vitamina B12 es 230, me parece, no espera que esté ahí. Si está por debajo de 500, ya suplementar vitamina B12, ¿ya? Lo mismo con la vitamina D, de la vitamina D3, no espera que esté en menos de 30, ¿no? Cuando esté en menos de 40 ya está suplementando la vitamina D. También el zinc, porque ayuda mucho con la calidad de piel, de uñas, con el cabello incluso ayuda. No, y es muy importante tratar que el paciente duerma sus 7 8 horas. Algunos pacientes con hipotiroidismo se pasan hasta 10 horas, ¿no? Y es muy difícil mejorar eso. Si es que no se mejora los niveles de T3 y de T4. Por eso es que es muy posible que al comienzo el paciente va a tener que consumir su levotiroxina, le va a ayudar, van a ir de la mano, pero ya cuando empiece la TSH a bajar, ahí sí hay que suspender. Eso ya el médico mismo lo va a hacer, ¿no? Cuando empiece a ver que la TSH está bajando mucho, pues va a suspender la levotiroxina y va a esperar de que todo se vaya regulando, ¿ya? Muy bien, es lo que les quería compartir el día de hoy. Como les dije, hoy día iba a ser una clase un poquito corta porque ya casi todo lo hemos desarrollado en otros cursos. Esto digamos que es más que nada un refuerzo de lo que hemos visto antes, pero igual, si tuviesen alguna duda, alguna inquietud, excelente. Muy bien, espero que les haya parecido interesante el curso. He tratado de plantearles cosas actuales, novedosas, pero que también cosas que realmente funcionen en la práctica, ¿ya? Tienen ustedes mi WhatsApp, cualquier consulta adicional que puedan tener, igual con muchísimo gusto estaría ahí para responderles. Gracias, Esperanza, muy amable, qué bueno. Me da gusto que le parezca así. Por mi parte, agradecerles mucho su atención, su participación en el curso y espero que nos veamos en próximos cursos muy pronto.